El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Agradecemos profundamente a nuestro Dios la oportunidad que nos regala de aproximarnos una vez más a su hermosa palabra. Amado Dios, gracias por este privilegio tan grande que tú nos das de poder escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Rey, amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado el Espíritu de verdad. Y vamos a la Escritura, al Evangelio de San Juan, capítulo 16, el versículo 13, donde la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este texto maravilloso, Jesús profetizó que vendría el Espíritu de verdad. Pero, para que el Espíritu de verdad pudiera venir, Jesús también dijo que era necesario que Él primero se fuera de la tierra. Y así lo dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todos nosotros sabemos, por supuesto, que la ida de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en su ascensión al tercer día, luego de su resurrección. Y en Juan 20:17 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo a María, luego que él sale de la tumba y María lo encuentra, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por supuesto que sabemos que él anduvo 40 días luego de este acontecimiento con sus discípulos, y en Hechos capítulo 1, el versículo 11 dice: los cuales también les dijeron, hablando de los ángeles luego de que Cristo asciende al cielo, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, amados, vamos a contestar muchas preguntas en esta hermosa hora. ¿Qué fue lo que Jesús prometió enviar? Prometió enviar el Espíritu de verdad. ¿Y qué o quién es ese Espíritu de verdad? Juan capítulo 14, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Observemos, amados, que el Consolador
es el Espíritu Santo. Y aquí es bastante claro para nosotros que no fue Pablo ni ningún otro predicador que quiera autonombrarse consolador. Y es que, amados, cuando alguien viene a nosotros, uno le pregunta con mucha frecuencia: ¿de dónde procede usted? ¿De dónde salió usted? ¿Cuál es, valga la redundancia, su procedencia? Y el Espíritu Santo, amados, que es el Consolador, que es el Espíritu de verdad, claramente vemos en la Escritura que vino del Padre. El Espíritu salió del Padre. Juan 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Padre es su origen. El Espíritu de verdad procede del Padre. El apóstol Pablo, tú y yo sabemos que no vino del Padre, sino vino de su papá y su mamá. Y por eso entonces Pablo no es el Espíritu de verdad, ni mucho menos el Consolador. Porque han habido por ahí, en los últimos tiempos, muchos falsos profetas que se atribuyen ese privilegio de llamarse a sí mismos consoladores o espíritus de verdad. Y eso, por supuesto, es una mentira y es una herejía. Porque si el Espíritu vino del Padre, entonces es divino y no es humano. Ese Espíritu que vino es de una naturaleza diferente a la de cualquier ser humano. Ahora bien, hermanos, el Señor Jesús prometió que cuando el Espíritu de verdad viniera, haría 5 cosas. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí encontramos entonces 2 cosas. Número 1, nos enseñaría todas las cosas. Y número 2, nos recordaría todas las cosas que Jesús nos ha dicho. En Juan 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que entonces, además de todo, también nos daría testimonio de Cristo a nuestro espíritu. El versículo 8 del 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo cual es otra función, que es convencer al mundo, entonces, de pecado, de justicia y de juicio. Y número 5, Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por tanto, la quinta función es guiarnos a toda la verdad. El Espíritu de verdad no solo procede entonces del Padre, sino que también viene del Padre. Así que el Padre es la fuente del Espíritu. Y cuando este Espíritu viene a nuestro espíritu renacido con minúscula, podemos asegurar que viene la fuente, que no lo deja atrás, sino que viene con ella. Es decir, el Padre viene en el Espíritu de verdad y también está morando en nuestro espíritu para gloria de su nombre.
Así que el Espíritu de verdad entonces es la promesa del Padre. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, vamos a leerlo, 24, versículo 49, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que, por lo que hemos visto entonces, amados, podemos afirmar que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, es el Consolador y es la promesa que el Padre nos hizo. Observemos que la promesa del Padre para los discípulos fue poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 4, la Escritura también dice lo siguiente. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que, amados, la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es nuestro bautismo y es nuestra promesa cumplida. Esto es lo que Jesús ya le había dicho a los discípulos en Juan capítulo 14, volvamos allá, Juan 14, versículo 16 y 17, cuando dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este texto maravilloso encontramos dos mundos: el mundo de los escogidos y el mundo de los perdidos. El mundo de los escogidos es el mundo del que cree y le puede recibir. Pero el mundo de los perdidos definitivos está compuesto por aquellos que no pueden recibir el Espíritu de verdad. Y no lo pueden recibir porque claramente se nos dice también que no lo ven ni lo conocen. Así que, amados, tú y yo tenemos hoy el privilegio más glorioso de todos los privilegios sobre la tierra. En Juan capítulo 3, el versículo 18, la Escritura dice, léelo conmigo, Juan 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí surge una pregunta: ¿cuál es el mundo de los escogidos? Es el mundo de los que definitivamente creemos en Él. ¿Y cuál es el mundo de los perdidos? Es el mundo de aquellos que definitivamente no creen. ¿Qué pasa con el mundo que definitivamente, amados, no cree en Él? La Escritura nos enseña que ya ha sido condenado. Así que el mundo de los perdidos es un mundo de condenados. Así de claro, así de sencilla es la Escritura. Pero hay otra pregunta: ¿cuál es la condenación entonces de los perdidos? El versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo de los escogidos cree y tiene vida eterna.
Pero el mundo de los perdidos rehúsa creer. Y por supuesto que lo único que tienen encima es la ira de Dios. ¿Por qué los judíos en el aposento alto? ¿Por qué los discípulos en Jerusalén pudieron recibir el Espíritu de verdad? Porque empezando por los 12 o 11 que quedaron luego de la traición de Judas, ellos lo conocieron, porque Él habitó con ellos en la persona de Cristo, porque Él estuvo con ellos durante 3 años y medio del ministerio de nuestro Salvador bendito. El Espíritu de verdad es algo entonces que se conoce, que se recibe y que se tiene. Y importante que tú y yo tengamos clara esa verdad. Ahora, ¿quién es el Espíritu de verdad? Indudablemente es el Espíritu de Cristo. Leamos Romanos, capítulo 8, el versículo 9. Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí hay una verdad extraordinaria y maravillosa, porque en Juan 14, y es necesario ver la palabra porque eso nos va aclarando todo el panorama. Versículo 18, Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que, amados, indudablemente ninguno de nosotros que creemos podemos dudar ni por un instante de que no somos huérfanos, porque tenemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y es el Consolador, es la promesa del Padre, y esa promesa del Padre es el Espíritu de verdad morando literalmente en nuestro espíritu nacido de nuevo. Por eso es que la Escritura afirma que tú y yo somos el templo del Dios viviente. Por eso es que nuestro espíritu es el arca del pacto, donde mora toda la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Podríamos afirmar también sin duda que todo el que cree está sellado y está bautizado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la hermosa palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en 1 Corintios 12:13 dice la palabra del Señor también. Todo esto es necesario verlo. 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Qué hermosa es la palabra de Dios, amados. El que ha creído, entonces, no tiene que andar buscando más sellos, ni más promesas, ni más bautismos, ni más verdad, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, porque la verdad de Dios está en nuestro espíritu humano, por el sello del Espíritu Santo con mayúscula, que es el cumplimiento de la promesa de que Cristo enviaría a nosotros el Espíritu de verdad. Solo me resta confesarlo. Yo estoy lleno del Espíritu de Dios. En mí habita el Espíritu de verdad.
yo tengo el Espíritu de Cristo y Dios, que es Espíritu, mora y habita en mi espíritu humano para gloria de su precioso nombre. En Juan, capítulo 16, versículo 8, leemos entonces también lo siguiente. Juan 16, verso 8. Dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y como podemos saber que una persona tiene el Espíritu de verdad, alguien desde el Brasil me escribió para preguntarme cómo podía tener la seguridad de que el Espíritu está en él, de que él está lleno del Espíritu Santo, de que ha sido bautizado con el Espíritu. Y la respuesta la sabemos porque esa persona está convencida de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio, que son tres cosas que ahora vamos a explicar. Lo primero es que el Espíritu de verdad entonces nos convence de que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán. En Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice la palabra de Dios. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la primera gran verdad. Heredamos el pecado de Adán. Pero en Juan 16:10 dice la palabra que el convencimiento es no solamente de pecado, sino el 10 dice de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Primera de Corintios 1:30. Esa es la bendición del Evangelio maravilloso del Señor. 1:30. Dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que nuestra justicia es Cristo. Y lo tercero es saber entonces que el juicio del pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera, hablando de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Estas tres poderosas realidades nos las enseña el Espíritu de verdad. En Adán todos nacimos en pecado. La única manera de ser libre del juicio del pecado es creyendo en Jesucristo. Por cuanto has creído en la persona de Cristo, entonces tú y yo ya estamos libres del poder del pecado en nuestra vida. Por cuanto tú y yo hemos creído en la obra de Cristo, hemos sido entonces justificados delante de Dios. Es decir, hemos sido considerados inocentes. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es entonces lo que nos libra del juicio del pecado
por toda la eternidad, nos libra el hecho de haber creído en Cristo y en su obra redentora perfecta y completa, hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Podría yo decir sin lugar a equivocarme que estas son las tres doctrinas del Evangelio de la Gracia principales, y que el Espíritu de verdad las usa y las seguirá usando, por supuesto, mientras el Señor regresa para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Volvamos a Juan. Juan capítulo 19, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Juan 16, 9 al 11. Dice la palabra de Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí es menester, amados, que nosotros recibamos luz del Espíritu Santo para comprender esta verdad maravillosa. Aquí hay una secuencia: pecado, justicia y juicio. La justicia y el juicio indudablemente tienen que ver con el pecado. Y lo maravilloso es que aquí el Señor no estaba hablando del diablo ni de Satanás, sino claramente del pecado. ¿A qué vino Cristo? A aplicarle justicia al pecado. ¿Qué le quitó Cristo al pecado? Le quitó el juicio de condenación sobre nuestras vidas. Romanos 8:3 así nos lo enseña y así lo afirma. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley en el antiguo pacto, por cuanto era débil por la carne del hombre acostumbrada al pecado y heredado del pecado de Adán. Estoy aclarando. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesucristo mismo. Notemos que aquí se dice, no a causa del diablo ni de Satanás, sino a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. ¿En dónde? En la cruz. Cristo en su carne entonces le quitó el juicio de condenación al pecado. Y eso permite que ahora tú y yo seamos justificados, es decir, declarados libres, declarados santos, declarados completos y perfectos en Cristo Jesús delante de nuestro amado Padre Celestial. En el Evangelio de San Juan 16:11 dice la palabra de Dios: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí la palabra juicio está personificada y se habla de ella relacionada con el pecado y califica al pecado como un príncipe. En el Evangelio de San Juan 14:30 dice la palabra de Dios: viene el príncipe. 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que aquí el príncipe del mundo ni es el diablo ni es Satanás, porque él no tiene parte en Cristo, ni tampoco el pecado, porque él vivió su vida sin pecado. Así que Jesús dijo que ese príncipe, que es el pecado, nada tenía en él. Vivió su vida sin pecado y sin mancha.
¿Por qué Hebreos 9:26 dice entonces que Cristo quitó el pecado del medio? Porque lo que Cristo quitó del pecado fue el juicio de condenación sobre la raza humana, sobre ti y sobre mí. No podemos permitir, amados, que nadie desde un púlpito nos juzgue ni nos condene por pecadores, porque tú y yo estamos libres de la condenación del pecado y hemos sido justificados plenamente delante de nuestro Dios, de tal manera que hoy Dios nos ve santos, Dios nos ve justos, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve completos en su amado Hijo Jesucristo, de quien tenemos el Espíritu morando en nuestro espíritu. Por eso Romanos 8:1 de manera magistral dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú y yo estamos en Cristo, debemos de estar plenamente convencidos de que esta es una verdad a la cual nos ha guiado el Espíritu de verdad. Amados, damos gracias a nuestro Dios porque tú y yo hemos sido declarados justos delante de nuestro Padre Celestial, delante del Dios Espíritu que habita en nuestro espíritu y que nos envió el Espíritu de verdad para convencernos de estas verdades. Aquí lo importante es estar convencidos de esas verdades. Y lo importante es confesarlas, es creerlas y es vivirlas. Porque de eso depende que no haya para nosotros ninguna clase de condenación. Porque los que estamos en Cristo Jesús, repito lo que dice el texto de Romanos 8:1, ninguna condenación hay ya para nosotros. Que el Señor, amados, nos ayude a comprender todas estas verdades sencillas, profundas, maravillosas, que tú y yo somos llamados a creer, a confesar y a vivir. Porque de lo contrario, podríamos correr el riesgo de ser contados en los que no creen, y ya vimos que los que no creen están condenados. Démosle gracias a nuestro Dios. Amado Rey, tu palabra es la verdad. Y el conocimiento de la verdad es lo único que nos ha hecho libres. Y no libres de cualquier manera, sino como tú mismo lo dices, verdaderamente libres. Porque donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Y tú estás en nuestro espíritu. Somos tu templo, tu casa, tu morada. Somos, amado Rey de Gloria, tu cuerpo universal. Cada uno de nosotros miembros en particular de este cuerpo glorioso que hoy está sobre la tierra y se llama la iglesia. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por haber prometido enviar el Espíritu de verdad. Y gracias porque el Espíritu de verdad hoy habita en plenitud en cada uno de nosotros, para gloria tuya. Amén. Y amén. Mis amados, muchas gracias por su atención. Y por supuesto que tenemos muchas cosas de las cuales escudriñar en el hermoso Evangelio de la Gracia, que es el poder de Dios para ti y para mí. Así que, hasta la próxima.